Bienvenidas y bienvenidos. Soy Dan Rojas, su terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión. Me gusta mucho que estés aquí, porque cuando alguien se da su tiempo para cultivarse, cuando alguien sigue escuchando y aprendiendo, significa que está cuidando y construyendo una vida para disfrutarla. Hoy vamos a platicar algo que he visto muchas veces en consulta y también en mi propia vida. Vamos a empezar ahora sí a hablar sobre el peso emocional, cuando la grasa deja de ser solamente grasa. Y quiero comenzar este audio invitándote a hacer algo que probablemente nunca antes habías hecho. Quiero que por unos minutos dejes de mirar tu cuerpo como un enemigo. Sé que para muchas personas esto no es tan fácil. Quizás llevas años peleándote con el espejo, criticando tu cuerpo, escondiéndote con la ropa, comparándote con otras personas, tapándote ciertas partes con el cojín del sofá o a lo mejor sacándole la vuelta al espejo, castigándote con dietas, comparándote, enojándote cada vez que subes a una báscula. Y si soy completamente honesto contigo, te puedo entender. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que la grasa es algo que hay que eliminar, esconder o combatir. Pero hoy quiero proponerte una idea diferente. Una idea que puede cambiar por completo la forma que has vivido este proceso. Y si antes de querer eliminar un síntoma primero intentáramos comprenderlo, hasta ahora hemos hablado de tu historia, de cómo muchas veces el sobrepeso comenzó mucho antes de aparecer en tu cuerpo. Hablamos de la sensación de insuficiencia, de descuidarte y de cómo poco a poco muchas personas dejan de incluirse en su propia vida. Y hoy quiero entrar pues ya a la carnita del curso. Hoy quiero hablarte del cuerpo porque durante años quizás has pensado que tu cuerpo te falló, que se salió de control, que te traiciona o que simplemente no logras tener lo que tú deseas. Pero quiero invitarte a verlo desde otra mirada. Y si tu cuerpo nunca estuvo intentando hacerte daño, y si de la única manera que sabía estaba intentando ayudarte, y a lo mejor eso te va a poder volar un poco la cabeza, porque no quiero decir que todo el sobrepeso sea una enfermedad, aunque lo mencioné en el audio pasado, pero de alguna manera la obesidad o el sobrepeso sí lo vemos como un síntoma. Y siempre queremos luchar contra nuestros síntomas. Vemos, no sé, publicidad sobre el cáncer y toda la publicidad dice vamos a luchar, lo vamos a vencer. Y yo quiero que vamos a verlo de una manera, ay, no quiero decir amigable, porque nos va a costar mucho, pero sí que lo podamos ver como algún mensajero, que eso es lo que nos quiere dar, un mensaje. Entonces, tengo que hacer esta aclaración, porque la nutrición, la medicina y la fisiología nos explican extraordinariamente bien cómo el cuerpo almacena grasa desde un punto de vista biológico. Y ese conocimiento es indispensable. Ya saben, calorías, que si te mueves, lo mismo de siempre. Este programa no pretende sustituirlo ni contradecirlo. Sabemos que existen factores hormonales, metabólicos, genéticos, nutricionales y de estilo de vida que participan en el aumento de peso. Todo eso es real y merece ser atendido y visto. Lo que hoy vamos a explorar es otra dimensión de la historia, que es la dimensión emocional. Porque una cosa es comprender cómo el cuerpo almacena grasa y otra muy distinta es preguntarnos qué estaba ocurriendo en la vida de la persona cuando su cuerpo empezó a cambiar. Y eso es lo que vamos a empezar a explorar. No para buscar una única explicación, no para decir que todas las personas tienen el mismo conflicto, sino porque después de muchos años acompañando procesos terapéuticos, he descubierto que hay ciertas historias o dinámicas o programas, como le gustas decir tú, que aparecen y aparecen y se repiten. Y una de las más frecuentes tiene que ver con la protección. Muchos de los que ya le hemos dado como una miradita a estos temas del sobrepeso emocional han escuchado que el sobrepeso o la grasa nos sirve para protegernos. Y quiero que pensemos en los síntomas. Normalmente rechazamos cualquier síntoma. Nos molestan, nos preocupan, queremos que desaparezcan cuando antes. Y es completamente entendible. Sin embargo, si observamos con atención el funcionamiento del cuerpo, descubrimos algo muy interesante. Muchos síntomas, aunque son incómodos, en realidad cumplen una función de protección. Cuando tienes fiebre, el cuerpo está intentando defenderse.
Cuando aparece la inflamación, el organismo está activando mecanismos de reparación. Cuando sientes dolor, muchas veces el cuerpo está intentando detenerte para evitar un daño mayor. Es decir, un síntoma puede ser molesto, pero eso no significa que haya aparecido con la intención de destruirte. Muchas veces aparece intentando preservar algo, intentando cuidar algo, intentando mantenerte con vida. Y entonces surge una pregunta que pocas personas se pueden hacer. ¿Y si algunos síntomas también pudieran cumplir una función emocional? No te estoy diciendo que todas las enfermedades tengan un origen emocional. Tampoco estoy diciendo que todas las personas con sobrepeso viven este conflicto. Eso es importante porque vamos a ver bastantes. Ese es el primerito. Lo que quiero proponerte es algo mucho más sencillo. Que miremos al síntoma con curiosidad antes que con rechazo o con juicio. Porque cuando dejamos de pelear contra el síntoma, empezamos a hacernos preguntas diferentes. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, podemos empezar a preguntar, ¿qué estaba intentando resolver mi organismo cuando apareció este síntoma? Y esa pregunta cambia completamente la conversación, porque deja de poner al cuerpo como el enemigo y empieza a verlo como un aliado que con herramientas que tenía en ese momento intentó adaptarse a una situación. Vamos a pensar por un momento en una ciudad que está siendo atacada. Lo primero que hace no es decorar sus calles, lo primero que hace es protegerse. Construye murallas, refuerza las entradas, cierra las puertas. No porque quiera vivir encerrada para siempre, sino porque en ese momento la prioridad es sobrevivir. Las murallas no son el problema, las murallas son una respuesta a una sensación de peligro. Y lo interesante ocurre cuando la guerra termina. Muchas veces las murallas permanecen y con algunos síntomas puede ocurrir algo parecido. Lo que un día fue una estrategia para adaptarte, con el paso del tiempo puede convertirse en una carga. Y aquí es donde quiero introducir el primer gran conflicto emocional del sobrepeso, la necesidad de protección. ¿Por qué todos los seres humanos necesitamos sentirnos seguros? Y esto es lo más importante. Cuando hablo de protección, hablo de la emoción de inseguridad. Me siento muy inseguro con algún contexto o con alguna situación de la vida. La mayoría de nosotros necesitamos sentir que podemos ser quienes somos sin miedo. Necesitamos sentirnos aceptados, respetados, protegidos. Y cuando esa sensación de seguridad se rompe, el organismo entero entra en un estado de adaptación. Cada persona lo expresa de una manera distinta. Y en algunas historias, el cuerpo también forma parte de esa adaptación. No porque el cuerpo lo piense, sino porque la persona completa busca consciente e inconscientemente recuperar una sensación de seguridad que perdió en algún momento de su vida. Y esta parte, además de emocional, puede ser biológica. O sea, nuestro cuerpo, nuestra biología tiene una inteligencia y esa inteligencia, ahorita se los voy a desarrollar mucho más, pero tenemos que entender que nuestro cuerpo va a activar ciertos programas cuando ciertas inseguridades o ciertos miedos los empecemos a sentir. Entonces, es ahí donde algunas personas el sobrepeso deja de ser solamente grasa y empieza a convertirse en una historia que todavía no ha sido consciente. Y ahora que entendemos que algunos síntomas pueden cumplir una función de adaptación, quiero que nos hagamos una pregunta importante. ¿Qué estaba intentando proteger mi cuerpo? Porque cuando hablamos de protección, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en protegerse de un golpe o de un peligro físico, pero los seres humanos también necesitamos protegernos emocionalmente. Necesitamos esta sensación de seguridad. A lo mejor proteger nuestra dignidad, nuestra autoestima, nuestra manera de ver la vida, nuestra vulnerabilidad, inclusive hasta nuestro corazón. Y cuando esas partes se sienten amenazadas, el organismo entero busca maneras de adaptarse. No estoy diciendo que la grasa aparezca de manera automática como consecuencia de una emoción. Lo que te estoy diciendo es que algunas historias el sobrepeso aparece después de experiencias donde la persona dejó de sentirse segura. Y eso merece mucha atención. Quiero compartirte algunas historias que encuentro con frecuencia en la consulta. Por ejemplo, personas que durante muchos años vivieron siendo criticadas. Mira cómo estás, siempre has sido el gordito, tu hermano salió bonita, bonito, con ese cuerpo, ¿quién te va a querer? O las clásicas, me compararon con mi hermano, con mi hermana, con mi prima. Frases que quizá
Para quien las dijo fueron un comentario más, pero para quien las recibió se convirtieron en una herida, en una inseguridad. O personas que crecieron siendo humilladas, ridiculizadas, comparadas, expuestas delante de otros, se acostumbraron a vivir sintiendo que siempre estaban siendo observadas, juzgadas o evaluadas. Y cuando una persona vive mucho tiempo sintiéndose así, es muy difícil sentirse seguro siendo quien eres. Y ojo aquí, no tuvo que haber sido con tu cuerpo, ¿eh? Pudo haber sido una comparación intelectual, ¿sí? Plenamente de tu inteligencia, ¿sí? De tu edad. O sea, la mente y las emociones no distinguen en qué me están humillando, qué me están criticando, en qué me están comparando. Al final de cuentas, lo que haya activado esta sensación de inseguridad y de insuficiencia es lo que me lleva a necesitar una protección. Cuando una persona vive mucho tiempo sintiéndose así, es muy difícil sentirse segura siendo quien es. También están quienes vivieron experiencias donde su espacio fue invadido, personas que sufrieron violencia, abuso, acoso o situaciones donde dejaron de sentirse dueñas de su propio cuerpo. Y aunque cada historia es distinta, muchas veces encontramos un elemento en común que es esta misma inseguridad o vulnerabilidad. Cuando una persona se siente profundamente vulnerable, todo su organismo busca recuperar una seguridad, porque la seguridad no es un lujo, es una necesidad biológica. ¿Cómo es una necesidad biológica? Y aunque vamos a tener un audio específico para hablar del hambre y de la regulación, sí me interesa que podamos ver esta parte arcaica. La verdad es que nuestro cuerpo, la seguridad siempre la va a encontrar en tres cosas: respirar, tomar agua y comer. Sí, son las cosas que el cuerpo necesita para seguir con vida. Cada vez que nosotros sentimos un peligro, un ataque, una humillación, una crítica, el cuerpo puede responder arcaicamente si yo no tengo las herramientas mentales para poder defenderme. ¿Qué va a decir el cuerpo? Siento mucho miedo, va a pasar algo, ¿sí? Come. Porque si tenemos comida, podemos vivir más tiempo y nos podemos sentir seguros. Eso es una necesidad biológica. Ni siquiera lo tuve que haber pensado. El cuerpo busca que pueda dar más vida simbólicamente. Entonces, esta es una idea que quizá cambie la manera en la que has visto al sobrepeso y a tu cuerpo. En algunas historias, la grasa deja de sentirse únicamente como grasa. Simbólicamente puede convertirse en una barrera, una coraza, una distancia, una protección. Es que no le podemos dar tantas vueltas. Es una forma de sentirse menos expuesto. No porque alguien lo decida conscientemente. Nadie despierta una mañana diciendo voy a subir de peso para protegerme. Eso nunca ocurre así. La adaptación del inconsciente es mucha más silenciosa. Sucede poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y muchas veces solo cobra sentido cuando miramos hacia atrás y observamos la línea de nuestra vida. Pero la protección no siempre significa protegerme de alguien. Hay personas que pasan gran parte de su vida intentando proteger a los demás. Protegen a sus hijos, a sus padres, a su pareja, a los hermanos, a los empleados, a toda la familia. Se convierten en quienes sostienen todos, en quien resuelve todo, en quien carga con todo. Y aunque vamos a hablar de ese tema mucho más adelante con mayor profundidad, quiero sembrar una idea. Vivir permanentemente en un estado de alerta, sintiendo que todo depende de ti, también es una forma de vivir buscando seguridad. Porque cuando sentimos que si nosotros soltamos, todo se derrumba, el cuerpo también vive en tensión. Y esa tensión sostenida termina teniendo un precio. Existe otra forma de protección, la reserva. Piensa en un momento en una persona que vivió una infancia donde constantemente le faltaba algo: dinero, comida, estabilidad, tranquilidad, afecto. Cuando una persona crece en un ambiente de escasez o de incertidumbre, muchas veces aprende una idea muy profunda. No sé cuándo volverá a faltar, entonces comienzo a guardar. Guardo dinero, objetos, comida, emociones, energía. Y aprende que es mejor tener de más que volverse a quedarse sin nada. Y no significa que la grasa sea literalmente una reserva emocional, pero sí que algunas personas aprenden a vivir desde una sensación permanente de escasez e inseguridad. Y esa forma de vivir también influye en la manera en que se relacionan con la comida, con el mundo y con el cuerpo. Como lo que les decía hace ratito, imagínense aquí, si yo nunca tuve una seguridad económica
Y para el cuerpo, el dinero representa la comida. O sea, el dinero para nosotros es la representación de la vida porque paga lo que comemos, paga donde vivimos. Si no hay dinero, para el cuerpo es no va a haber, nos vamos a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Comer. Vamos a guardar reservas por si no hay dinero después. Aquí tengo cómo sobrevivir más tiempo. Entonces acumulo grasa. Esa es una protección resuelta como reserva, pero sigues viviendo en una inseguridad. Aunque parecen conflictos diferentes, todos nacen desde el mismo lugar, la pérdida de la sensación de seguridad. Y cuando el ser humano deja de sentirse seguro, no piensa primero en crecer, piensa en sobrevivir. Por eso hoy no quiero que juzgues tu cuerpo ni tu relación con la comida. Quiero que empieces a escuchar tu síntoma, no para justificar el síntoma, no para resignarte a él, sino para comprenderlo. A lo mejor este sobrepeso, estos kilitos o esta insatisfacción que tengo con mi cuerpo es más algo que no he podido ver, que me está dando un mensaje. Por eso cuando entendemos la función de un síntoma, pudo haber tenido una historia, dejamos de luchar contra él. Y entonces podemos preguntarnos algo muchísimo más sutil. Si esta protección fuera necesaria en algún momento de mi vida, ¿lo sigue siendo hoy? ¿Sí? A lo mejor hoy no tengo por qué tener miedo, pero mi cuerpo se quedó con ese miedo. Porque quizá esa es una de las preguntas más importantes de este proceso. Tal vez hubo una etapa donde sí necesitabas sentirte protegido. Y si fue así, quiero decirte algo. Tu cuerpo hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía en ese momento. No fue un enemigo. Otro ejemplo podría ser si en tu infancia viviste bullying, que eso es una humillación, son críticas constantes, pues de alguna manera hay un dolor. A lo mejor no lo procesaste, a lo mejor lo dejaste ahí y pasó el tiempo y ya no lo vives. Pero a lo mejor sigues sintiéndote a la defensiva, que todo el mundo te va a criticar, que todo el mundo va a hablar de ti. ¿Sí? Ese miedo sigue estando ahí porque ese es un trauma que a lo mejor no has podido resolver. Pero como te lo he dicho, no quiere decir que todas las personas que vivieron bullying resuelvan su problemática con el sobrepeso. Hay muchas maneras en las que lo pueden resolver, pero en este curso estamos hablando de eso. Solamente si te quiero decir eso. Hoy tienes más herramientas, ¿sí? Hoy tienes más conciencia y tienes más recursos. Y si sientes que todavía no los tienes, tú sigue escuchando estos audios. Y quizá haya llegado el momento de enseñarle a tu cuerpo que ya no necesita vivir como si el peligro siguiera presente. A lo mejor sigue presente y vas a tener que pues trabajarlo o tratar de resolverlo. Pero vamos a quedarnos con la reflexión del día de hoy. Hoy no quiero que observes ese sobrepeso, lo que quiero que observes es más bien el síntoma, ¿sí? Pregúntate con calma si puedo conciliarme con mi síntoma, si puedo dejar de luchar con el sobrepeso, ¿sí? Pero también pregúntate si hubo críticas constantes, humillaciones, abusos, violencia. ¿Necesitabas protegerte? ¿Sentiste que debían de protegerte los demás y no lo tuviste? Y solo permite que las preguntas hagan su trabajo. Muchas veces la sensación comienza el día que dejamos de preguntar por qué mi cuerpo hace esto y empezamos a preguntarnos qué estaba intentando cuidarme este síntoma. Creo que este audio te va a dejar una idea muy poderosa que puede convertirse en una frase muy recurrente. No podemos pedirle al cuerpo que suelte una protección hasta que la persona descubra que hoy ya no necesita vivir defendiéndose de la misma historia. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcasts en todas mis redes sociales como El Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso hoy, hay mucho más que puedes compartirlo con alguien más que sientas que también podría necesitar escucharlo. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y acuérdate, lo más importante de la vida es aprovecharla y vivirla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.